Buenas tardes, mi nombre es Juan Ramón Chávez Morales, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial en su modo a distancia. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el maestro Juan Morales, correspondiente a la unidad 2, donde estaremos hablando del tema principal, probabilidad. Estaremos hablando de algunos conceptos y realizando algunos ejercicios dentro del programa Minitab y algunos ejercicios prácticos. Empezamos con el tema estadísticos para describir, explorar y comparar datos, medidas de tendencia central. Definiciones. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de datos. La mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. La moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. La mitad del rango es la medida de tendencia central, vamos a mover esto, que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja en el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre 2. Ejemplo. Estos ejemplos los vamos a desarrollar en el programa Minitab. Una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Vamos a abrir nuestro programa de Minitab. Aquí ya tenemos capturados los datos. Tenemos el total de datos. Deben ser 500. Son 500 datos, el número de días y los valores del diámetro. Vamos a desarrollar aquí para obtener la estadística. Nos vamos a la parte de estadística, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Aquí ya tenemos seleccionado el diámetro, fines prácticos, vamos a aceptar y nos arroja un valor. Vamos a nuevamente estadísticas, estadísticas básicas, mostrar estadísticos, diámetro. Aquí en estadísticas ya tenemos preseleccionadas algunas, que es la media. Podemos seleccionar algunos otros valores. Ya por default viene la desviación estándar seleccionada, el primer cuartil, tercer cuartil y la mediana. En la parte gráfica, ahorita no nos vamos a enfocar en esto. Vamos a aceptar y aceptar. Y nos va a arrojar una tabla donde encontramos el número total de datos, la media, que es uno de los valores que en ejercicio nos están solicitando, error estándar de la media, la desviación estándar, el valor mínimo, que es dentro de todos los valores el más bajo, el máximo, que es el más grande, el valor del primer cuartil. Si tomamos la media de 500 valores, debe estar en 250, el primer cuartil debe estar en el valor 125, el tercer cuartil debería estar en el valor 375, que es de 0.80777, que para el ejercicio nos pide media, que es un valor de 0.80613, y el de la mediana, que es 0.80603. Hay dos formas para desarrollar este
este ejercicio. Digamos, esta es la manera más simple. La siguiente manera, nos vamos a la parte de estadísticas básicas, y seleccionamos nuevamente, vamos a cerrar aquí, estadísticas básicas, resumen gráfico, tomamos el diámetro, nos da un valor por default de nivel de confianza de 95, que es el más común. Lo vamos a dejar así, seleccionar, aceptar, y nos da básicamente el histograma, la campana, aunque podemos observar que tiene una forma bastante común. Igual encontramos el valor de la media de 80.613, la desviación estándar, que es el valor de cuán alejados están los datos o los valores de la media, la varianza, valores mínimos, valor de primer cuartil, la mediana, tercer cuartil y los valores máximos. El intervalo de confianza, que es por default 95%. Es básicamente, esto también lo venimos practicando y desarrollando desde la primera unidad. ¿Sí? Esa es la forma como obtenemos nuestros valores. Dice el siguiente ejemplo, es un ejercicio. Una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno de la producción de formers de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio. 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra recolectada. En este archivo nos proporcionan los datos. Básicamente este es el objeto a analizar, y nuevamente lo vamos a desarrollar en el programa Minitab. Aquí previamente ya habíamos cargado los valores para cuestión de agilizar un poquito el proceso. Tenemos los 125 valores, el número de día, son 5 valores por 25 días, y el diámetro, creo que está expresado en milímetros. Entonces vamos a borrar este. Vamos a desarrollarlo de igual manera, de las dos formas. La más sencilla o más básica. Vamos a la parte de estadísticas básicas. Mostrar estadístico descriptivo. En este caso igual vamos a seleccionar el diámetro. En la parte de estadísticas, incluso aquí podemos agregar lo que es la varianza. Vamos a agregar el rango, la moda. Es decir, aquí nos describen todas las opciones que nos puede brindar dentro de ese tabulador. Vamos a darle aceptar, y aquí ya nos describe el total de datos de 125, la media, que es el valor, aquí nos piden media y mediana. La media, que es de 6.2496, es error estándar en la media de 0.00377. La desviación estándar, que es 0.00421, es un valor que agregamos. La varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, nos da un valor de 0.000018. El valor mínimo, que es el de los 125 datos, el valor más pequeño. La mediana, que es uno de los valores que para el ejercicio nos están solicitando, nos da 6.2496. Si tomamos la 125 valores, la media debe estar en el valor 63.
el primer cuartil sería dividir, digamos, la primera mitad entre 2, nos estaría dando por ahí del valor 32, 31, 32. 32 sería el primer cuartil. Y el tercer cuartil, digamos, de la segunda mitad, nos estaría dando aproximadamente en el valor 93 o 94, ya que no es un número entero a la mitad. El valor máximo, que es 6.2604. El rango, nos marca aquí el rango, una de las partes que ya seleccionamos, es 0.02006. El modo nos marca en 0, y para moda, que es valores que se repiten, nos marca en 0, ya que no hay ningún dato que tenga una misma tendencia. Vamos a borrar esto y vamos a desarrollar la estadística un poquito más compleja. Seleccionamos nuevamente diámetro, seleccionar, ¿vale? Y aquí ya nos vuelve a mostrar lo que es el histograma, campana de Gauss, una forma bastante igual, nuevamente común, donde nos da otra vez los valores de media, desviación estándar, la varianza. Aquí ya en la forma anterior nos manejaban 3 decimales, aquí nos manejan 4. Número de datos, el valor mínimo, el primer cuartil, mediana, 6.2496. La media, que es el otro valor que nos solicitan para el ejercicio, 6.2496. Valor de tercer cuartil y el valor máximo. Igual, nivel de intervalo de confianza del 95% para la media, que es, si no mal recuerdo, es dentro de un número de muestras, tienes una probabilidad del 95% que los valores estén dentro de estos rangos. Entonces vamos a continuar con los temas. En el tema 3.3, medidas de variación, estadísticos del mismo apartado, estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Definiciones. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales denotada como S es la medida de variación de los valores con respecto a la media, es decir, la separación con respecto al centro, la media, qué tan separados están los valores de la media. La varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual que el cuadrado de la desviación estándar. Como lo comentábamos antes, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Viene aquí también otro ejemplo para trabajar en el programa Minitab. Ejemplo de emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como un equivalente de CO2. Obtener el rango, desviación estándar y la varianza. Vamos aquí al programa de Minitab. Nuevamente, para fines de ahorrar un poco de tiempo, ya descargamos los valores que nos venían en el ejemplo. Son 125 automóviles y aquí viene el valor en toneladas de CO2 al año de cada uno. Para desarrollar este ejercicio, vamos aquí en la parte de estadística, estadísticas básicas, mostrar nuevamente estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Vamos a seleccionar el de toneladas de CO2 al año. Aquí en estadísticas del ejercicio nos pide rango, desviación estándar y varianza. Desviación estándar, el rango y varianza.
varianza. Y la varianza. Aquí previamente ya por default vienen algunas marcadas. Aquí se quedó seleccionado de nuestro ejemplo anterior. Y bueno, podemos enfocarnos a los datos que nos solicitan. Igual podemos ir agregando más datos de los que quisiéramos escoger. Podemos agregar la moda. Vamos a darle aquí a aceptar en gráficas. Vamos a seleccionar todo esto, aceptar y aceptar, y aquí nos muestra nuestro gráfico. Número de valores 125, la media está en el 9.071, error estándar de la media 0.117, una desviación estándar de 1.312, que es la separación. Nuevamente les comento, es la separación o qué tan alejados están los valores de la media. La varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar. El valor mínimo, como su nombre lo indica, es el número más pequeño del conjunto de datos, de 125, como lo marca acá. El primer cuartil estaría situado aproximadamente en el valor 33 aproximadamente. Si dividimos el número total entre 2, tendremos la media. Nos dan 63, la primera mitad, aproximadamente en 32, perdón. Tiene un valor de 8.268, la media es de 8.900, el tercer cuartil sería 9.829, que estaría aproximadamente en el valor 94. Valor máximo 12.892. Y el rango 6.931. Para este ejercicio nos pedían desviación estándar, varianza y rango. Vamos a borrar esto. Se fueron quedando seleccionadas de los ejemplos que fuimos desarrollando. Para hacerlo un poquito más diferente, vamos a seleccionar en el apartado de estadísticas básicas, resumen gráfico. Seleccionamos toneladas de CO2 al año. Nos da aquí un nivel de confianza del 95%, que es por default. Lo vamos a dejar así. Seleccionamos, le damos a aceptar y ya nos da nuestro histograma. Contiene la misma información y datos adicionales. Igual nos maneja la media, de 9.0715, una desviación estándar de 1.3117, varianza, que es uno de los valores que nos solicitan para el ejercicio, de 1.7207, y nos pedían la mediana, el rango. Valor máximo, el mínimo, primer cuartil, tercer cuartil. La simetría, que es la forma en la que está inclinada el gráfico. Continuamos en nuestro tema. Viene un ejercicio que vamos a desarrollar. Ejercicios, años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos del US National Center for Education Statistics. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces nos vamos aquí a nuestro programa de Minitab. Aquí ya previamente cargamos los datos. Viene la muestra, que es 30 datos, y el tiempo en años, número de estudiante y el tiempo en años. Bueno, el ejercicio nos está solicitando rango, desviación estándar y varianza. Vamos aquí en la parte de estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Seleccionamos tiempo en año. En estadística,
Seleccionamos tiempo en años, se había quedado el de toneladas. Seleccionar tiempo en años, estadísticas. El ejercicio nuevamente nos pide rango, desviación estándar y varianza. Desviación estándar, varianza. Igual podemos jugar con las casillas para que nos dé exactamente los valores que tercer cuartil, la moda, desviación estándar. Entonces el ejercicio como tal nos pide varianza, rango y desviación estándar. Varianza no, es desviación estándar. Vamos a aceptar. En gráficas no tenemos nada, vamos a dejar así, aceptar, y nos da nuestros tres valores. La desviación estándar 1.050, el valor de la mediana que es 5 y el rango nos da un valor de 4. Igual podemos regresarnos en la estadística, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos, tiempo en años. Y aquí ya podemos agregar la mediana, la varianza, valores mínimos, máximos, el primer cuartil, tercer cuartil, la moda, cortosis. Esto es para, digamos, para engrosar nuestra pequeña tabla, ¿no? Entonces ya vemos aquí tiempo en años, el total de número de datos, número 30, la media, como ya lo hemos visto, un valor de 5, la desviación estándar 1.050, la varianza 1.103, el valor mínimo que es 4. Si nos repasamos los 30 valores, vamos a encontrar que el valor mínimo debe ser 4. Y no se aprecia ningún valor. Aquí los voy repasando. No se aprecia ningún valor de menor a 4. Y nos dice que nuestro valor máximo es de 8. Aquí está el valor de 8. Entonces con esto podemos, como son pocos datos, podemos checar que realmente esta tabla es correcta. La mediana, que es 5. El primer cuartil, que es 4, estaría más o menos en el valor 8, y la mediana en el valor 15, y el tercer cuartil estaría en el valor 23 aproximadamente. El rango 4, y de igual manera podemos desarrollarlo un poco más. Nos vamos aquí en la parte de estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico. Vamos a seleccionar tiempo en años dándole doble clic o oprimiendo seleccionar. Por default ya nos da un nivel de confianza de 95. Le damos a aceptar y aquí ya nos muestra nuestro gráfico, que tiene una inclinación, digamos, de izquierda a derecha por los valores dados. La media, como lo podemos recordar, estaba en 5, la desviación estándar 1.005. Aquí ya nos manejan 4 decimales, ¿no? La varianza 1.1034, n, que es el valor total de datos, valor mínimo 4, primer cuartil valor de 4, la mediana en 5, el tercer cuartil 5.25, y como podemos recordar, nuestro valor máximo 8. Aquí está. Intervalo de confianza del 95%. Vamos a regresar. Seguimos con la presentación, estadísticos para describir, explorar, comparar datos. Seguimos con el tema de medidas de posición relativa y gráfica de cajas. Definiciones. Una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2 hasta P99, las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos
con aproximadamente 1% de los valores percentiles, 1%. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2, Q3 y dividen un conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales, con aproximadamente el 25% de los valores de cada grupo. Primer cuartil. Separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q1, cuartil 1. Y al menos el 75% de los valores son mayores o iguales que a Q1. Segundo cuartil, igual a la mediana. Separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Tercer cuartil. Separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores que o iguales a cuartil 3 y al menos el 25% de los valores son mayores que o iguales a cuartil 3. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil, Q1, la mediana o segundo cuartil, Q2, y tercer cuartil, Q3, y el valor máximo. Una gráfica de cajas o diagrama de cajas y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, Q1, la mediana y el tercer cuartil. Perdón. Viene un ejemplo que ahorita vamos a desarrollar en el programa Minitab. Dice ejemplo, peso de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Utilice la misma escala para construir gráficas de cajas para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos. Vienen aquí el conjunto de datos. Vamos a descargarlos en el programa de Minitab. Voy a pausar un poco para hacer la descarga. Continuamos con el ejemplo. Vamos aquí al programa de Minitab. Tenemos aquí ya vamos a minimizar esto. Los valores descargados son los pesos, son las 36 muestras. En la primera columna tenemos el peso de Coca-Cola regular. Esos pesos están en libras. El Pepsi, en la columna C2 tenemos el peso de Pepsi regular. Para desarrollar nuestra gráfica de cajas, nos vamos aquí a la parte de gráficas. Seleccionamos gráfica de cajas. Nos aparece esta pantalla. Vamos a seleccionar la pantalla de múltiples en Y, ya que tenemos dos variables. Aceptar. Y ya por default. Seleccionamos con doble clic ambas columnas. Aquí en la parte de las etiquetas, vamos a poner aquí, ya lo teníamos escrito. Le podemos poner el nombre que queramos, comparación de pesos en libra, Coca-Cola regular versus Pepsi regular. Le damos a aceptar. Aquí vemos en mostrar datos. Nos da las opciones para que querramos seleccionar. Ahorita vamos a escoger para fines del ejemplo caja de rango intercuartil, caja de rango, aceptar,
En opciones de datos no vamos a modificar nada y le damos a aceptar. Y nos está generando nuestra gráfica de cajas. Una gráfica un poquito más sencilla. Aquí seleccionamos y ya nos da los valores. Variable, peso de Coca-Cola regular, el cuartil 1 en 0.814475, valor de la mediana en 0.8171, el cuadril 3 0.821, el rango intercuartil, que es la separación entre cuartiles, de 0.006525, el número de datos. Igual de esta manera, la caja que corresponde a la variable de peso de Pepsi regular, el cuartil 1 en 0.8211, la mediana en 0.8233, el cuartil 3 826, el valor mínimo 0.8139, igual aquí lo podemos checar, valor mínimo 0.7901, la mediana en 0.8171, nuestro valor máximo es 0.8295, el rango de 0.0394. Esta es, en el caso de Pepsi, una caja un poquito más compacta. Igual los valores de mínimos, mediana, valor máximo de 0.8401 y el rango de 0.0262 con nuestros 36 valores. Vamos a cerrar aquí. Vamos a eliminar esta. Gráfica de cajas, nos vamos nuevamente a gráfica de cajas, seleccionamos, tenemos dos valores, vamos a dejar el mismo, seleccionamos, perdón, las dos columnas, y aquí en el muestreo de datos vamos a seleccionar este símbolo de valores atípicos y aceptar. ¿Qué nos marcan estos valores atípicos? Aquí nos marca 1, nos marca 2. Son valores, aquí nuevamente en la gráfica de cajas de Pepsi nos marca dos valores. Bueno, si lo seleccionamos, nos marca el mínimo, la mediana, el máximo, el rango. Estos dos valores corresponden a valores que están fuera del rango común. Se denominan outliers. Igual nuevamente podemos seleccionar aquí mismo en gráfica de cajas. Vamos a hacer una comparativa. La etiqueta se queda igual y en mostrar datos, cuadrado de intervalo de confianza, la caja de rango, si vieron, la caja principal abarcaba hasta los outliers. Esta la podemos seleccionar o deseleccionar en esta parte. Símbolos individuales, símbolo de mediana, la línea de conexión de la mediana, el símbolo de la media, línea de conexión. Ahorita para fin del ejemplo, vamos a seleccionar todos. Le damos a aceptar, y ya vemos, aquí son las líneas de interconexión de la mediana. Si no las quisiéramos, nos vamos igual aquí a gráfica de cajas, línea de conexión y línea de conexión, las quitamos, aceptar, y nos vuelve a dar ya. Pequeño detalle que se me estaba escapando. Una disculpa, continuamos. Aquí vemos cómo igual dentro de esta misma caja, que es la caja principal, ya abarca los outliers. Son los puntos que veíamos dentro. Aquí nos marca el peso de Coca-Cola regular, el valor mínimo de 0.7901, valor de la mediana. De esos valores nunca van a variar independientemente de lo que seleccionemos para nuestra gráfica. Si nos vamos a la caja, digamos la segunda caja, ya nos marcan aquí los valores del cuartil 1, que es 0.814475, el valor de la mediana 0.8171, cuartil 3,
y en la caja más pequeña nos marca el valor de intervalo de confianza, 95%, la estimación de 0.8171 y el intervalo de 0.8152 a 0.819253 y el número total de datos. En esta caja, que es la que corresponde a Pepsi, igual, en nuestra caja principal, que es, digamos, la que está marcada en azul, ya contempla los dos valores que están fuera del rango habitual. Nos manejan valores mínimos, mediana, máximos. Para fin del ejemplo, utiliza la gráfica de caja para comparar los datos. Okay. Básicamente no estamos aquí en la comparación de datos. Igual, dentro de la segunda caja ya nos dan nuestros valores de cuartil 1, mediana, cuartil 3, que obviamente no van a ser o necesariamente van a ser iguales a los de Coca. Vayan, este tipo de gráficas nos permite en el mismo plano comparar datos de una y de otra. Nos manejan el cuartil, la mediana, cuartil 3, mediana de 0.8233, y en la caja más pequeña nos da el valor del intervalo de confianza, nos da la estimación, el intervalo y el número de datos. Si nos acercamos al punto central, nos da el valor de la mediana, 0.8233. Igual. Vamos a eliminar esto. Continuamos. Viene aquí para un ejercicio propuesto. Es ejercicio calificaciones de crédito FICO en USA. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgada por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construye una gráfica de cajas que incluyan los valores del resumen de los 5 números. Vamos a ingresar nuestros datos y ahorita regresamos. Vamos a utilizar nuevamente el programa Minitab. Aquí ya tenemos nuestra hoja donde vienen los valores, el número de crédito, son 30 valores y la calificación FICO. Vamos a construir nuestra gráfica de caja. Aquí vamos a seleccionar el número de crédito, la calificación FICO. En etiquetas vamos a poner la calificación crédito. Aceptar, mostrar datos. Vamos a ya se quedan por default los que utilizamos en el ejemplo anterior. Igual podemos seguir haciendo comparativas seleccionando cualquiera de las opciones que es a conveniencia. Aquí vienen nuestros datos, calificación FICO, es una caja bastante sencilla, donde nos dan los valores de cuartil, la mediana, cuartil 3, cuartil 1 690.162, mediana de 751.798, el cuartil 3 de 852.342. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer una simple. Datos, vamos a seleccionar la caja símbolo de mediana, el símbolo de la media, aceptar, y ya no está nuestra gráfica de cajas, donde la caja principal abarca todos los datos y nos da el valor mínimo de 1, la mediana en 15.5, el valor máximo de 30,
el rango 29, dentro de la siguiente caja que está aquí delimitada, nos da el valor del cuartil 1 en 7.75, la mediana en 15.5, aquí está la mediana, el intervalo de confianza, el cuartil 1 7.75, la mediana, y bueno, nuevamente para fines de la explicación que podamos observar, pedimos aquí cuadro de intervalo, caja de rango, símbolo de la mediana, símbolo de la media, aceptar, aceptar, y ya nos da nuestra caja principal, el número de crédito, quizás está la comparativa, mínimo, rango, es una caja mucho más compacta, el valor, hay cajas dentro de la caja principal, el valor de la mediana, y en esta donde ya viene un poquito más expandidos los valores, el valor de calificación mínimo 568, la mediana en 751.798, valor máximo de 986, valor del cuartil 1 690.162, el valor de la mediana 751.798, el cuartil 3 852.342, aquí nos da el valor, el 95% de confianza, el valor de la mediana en 751.798. Aquí ya pasamos a nuestro siguiente tema, que es probabilidad, conceptos básicos de probabilidad, definiciones. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Notación de probabilidad. P denota una probabilidad. A, B y C denotan eventos específicos. Probabilidad de A denota la probabilidad que ocurre en el evento A. Existen tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Número 1, aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Número 2, método clásico de probabilidad, que requiere resultados igualmente probables. Y número 3, probabilidades subjetivas. Número 1, aproximación de la probabilidad por frecuencia relativa. Realice o observe un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base en estos resultados reales, probabilidad de A se estima de la siguiente forma. Probabilidad de A es igual al número de veces que ocurrió el procedimiento entre el número de veces que se repitió. El número de veces que ocurrió A entre el número de veces que se repitió. Vamos a acomodar un poquito el gráfico. Aproximación de probabilidad por frecuencia relativa. Ejemplo de probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Vamos a hacer un poquito más chica la pantalla. La vamos a situar aquí. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de Statistical Abstract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente forma. P del accidente es igual al número de automóviles accidentados entre el número total de automóviles. Estaría sustituyendo al evento A. La probabilidad de accidente es igual a 6.511.100
que es el total de accidentes, entre 135.670.000 vehículos, que son el total. Vamos a comprobar que esto sea cierto. Vamos a colocar aquí 6.511.100 entre 135.670.000 vehículos, sería igual a 0.0479921, redondeado 0.48. Esto igual lo podemos pasar a porcentaje. Prácticamente nomás multiplicamos por 100 y nos da 4.8%, que es otra forma de expresarlo. Siguiente método, el método clásico de la probabilidad. Como observación requiere resultados igualmente probables, ¿no? Suponga que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de estos eventos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces probabilidad de A es igual al número de formas en que puede ocurrir A entre el número de eventos simples diferentes. S, que representa el número de formas, y n, el número de eventos. El método clásico, tenemos aquí un ejemplo de poder ganar el premio mayor. Determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería. Al seleccionar 6 números de entre 1 y 60, cada combinación tiene la misma probabilidad de ocurrir. 60 consecutivo de 6 o continuo de 6 da un total de 50.063.860. La probabilidad es 1 entre 50 millones, 63.860. Y nos da una probabilidad, vamos a comprobarlo acá, de 1 entre 50.063.860 es igual, bueno, aquí nos lo expresa de fraccionario. Aquí está. Nos da un total de 1.997448.858 por 10 a la menos 8. Recordando que este menos 8 significa 8 espacios que el punto se recorre, que sería un total de 0.70.199.74. Redondeando el 199 nos da un total de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. 7 ceros, 2. De manera redondeada. Si esto nos da un porcentaje de 0.00002%. Es mínima la probabilidad. Seguimos con la presentación. Una de las tres formas, la tercera, la probabilidad subjetiva, P de A, probabilidad de A, del evento A, se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Esta es la palabra clave, ¿no? Ejemplo de la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una nave espacial. Estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran
los eventos pasados junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad de 0.99, el 99% de probabilidad de que el astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Tenemos aquí un ejemplo, un ejercicio de los géneros. Analice la siguiente lista de 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Calcule la probabilidad de cada evento. Inciso A, que haya exactamente una niña. Inciso B, que haya exactamente 2 niñas. Inciso C, que todas sean niñas. Analizando este tabulador, vemos el número de opciones son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y las posibles combinaciones. Para el ejercicio A, que haya exactamente una niña, tenemos una, que sería en este renglón, 2 en el tercer renglón, y en el quinto renglón también tiene una niña. Es decir, coincide en este tabulador coinciden tres datos entre el número total de datos, que es 8, lo cual vamos a comprobar, nos arroja este resultado. Vamos a ver si es cierto. 3, que es el número de veces que coincide en lo que nos están solicitando entre el número total de datos, nos da 3/8, 0.375 por 100, para tomar un porcentaje, nos da un 37.5% de probabilidad que haya una niña. Inciso B, que haya exactamente 2 niñas. Vamos a repasar la tabla y ver en cuánto nos arrojan 2 niñas. En este renglón, en el quinto renglón nos arrojan 2 niñas, en el cuarto renglón, en el sexto renglón nos arroja 2 niñas y en el séptimo 2 niñas. Es decir, también tenemos 3 coincidencias dentro de los 8 resultados que nos dan que posiblemente haya 2 niñas. 3, que es el número de veces que coincidió entre el número total de datos, nos da 0.375 por 100, nos da 37.5%. Coincide con A y B coinciden en los mismos valores. Y para C nos dice que todas sean niñas. Repasamos nuevamente la tabla y solamente podemos observar que solamente en una opción coinciden las 3 niñas. Es decir, hacemos esta operación, una opción entre el número total de eventos, 8, nos da un octavo, 0, que equivale a 0.125 por 100, es igual a 12.5%. Llegamos al tema 4.3, reglas de la suma. Notación de la regla de la suma. Un evento compuesto es cualquier evento que combine 2 o más eventos simples. Probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B menos P, probabilidad de A y B. ¿Qué significa esto? Vamos a recorrer esto. Tenemos aquí, para fines del ejemplo, el círculo oscuro, que es la probabilidad de A, viene siendo esta parte. El círculo más claro, la probabilidad de B, y esta parte donde se juntan o coinciden se le llama probabilidad de A y B. También se puede representar de probabilidad de A, una unión B, es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A, y este símbolo es como una U invertida de B. Probabilidad de A o B, o probabilidad de A unión B, es igual a P en un solo ensayo. Ocurre el evento A u ocurre el evento B, o ambos ocurren. Ocurre este o ocurren ambos.
Probabilidad de A denota la probabilidad de que A ocurra y probabilidad de B denota la probabilidad de que B ocurra. Probabilidad de A y B o probabilidad de A, símbolo de o invertida B, denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. Vamos a guardar la modificación. Regla intuitiva de la suma. Para obtener la probabilidad de A o B, calcule la suma de números de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. Probabilidad de A o B es igual a esa suma, dividida entre el número total de resultados del espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes. Aquí. Cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, los eventos disjuntos no se traslapan, es decir, no se juntan, no se mezclan. Entonces, probabilidad de A o B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B. Probabilidad de A, probabilidad de B. Definiciones. El complemento de un evento A denota como A consiste con todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Eventos complementarios, algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. Regla de la suma para un evento complementario disjunto. Tenemos este ejemplo. PA o A' es igual a PA más PA' igual a 1. Ejemplos de prueba de polígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo que no mintió. Tenemos aquí una prueba donde dice el sujeto realmente mintió. No mintió. En 15 ocasiones no mintió, en 42 ocasiones sí mintió. La prueba de polígrafo indicó que el sujeto mintió. Falso positivo y aquí viene un verdadero positivo. Resultado de prueba negativa, 32 personas no están mintiendo y 9 personas sí están mintiendo. Dice ejemplo de prueba de polígrafo. Suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto que resultó de prueba negativo que no mintió. Solución, probabilidad negativo o no mintió, o probabilidad negativo, no mintió. Tenemos aquí para desarrollar la fórmula, tomando en cuenta los valores de esta tabla, donde 32 personas no mintieron y hay 9 personas que tienen un falso negativo, 15 personas dice no mintió siendo un falso positivo, más 32 personas menos 32 personas que es el resultado negativo entre el número total de la muestra, que son 98 personas, da, vamos a hacerlo así, 41 más 47 menos 32, un total de 56, entre el número total de la muestra, que son 98 personas, nos da 0.5714. Igual lo multiplicamos por 100 y este valor nos debe de dar un 57.14%. Pequeño error. Vamos a guardar. Viene nuevamente otro ejercicio. Suponiendo que se elige al azar las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcula la probabilidad de que el sujeto tenga resultado de prueba negativo o haya mentido. Igual, tomamos nuestro ejemplo
del valor, vamos a ponerlo aquí, el valor total de personas. Desarrollamos nuestra fórmula, perdón, y tenemos aquí ya un total 32 más 9, que el resultado de la prueba fue negativo. 42 personas, su resultado fue positivo, menos 9 personas que tienen un falso negativo entre el total de la muestra, nos da ya un total de 41 personas más 51 menos 9 entre la muestra total 98 nos da 0.8469 por 100, nos da un 84.69%. Nuestro siguiente tema, 4.4, reglas de la multiplicación. Notación de la regla de multiplicación. Probabilidad I-B es igual probabilidad, el evento A ocurre en un primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. Probabilidad de A y B es igual a probabilidad de A por la probabilidad de B. La regla para el cálculo de probabilidad de A y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento, es importante ajustar la probabilidad para refleje la ocurrencia del evento. Seguimos. Notación para la probabilidad condicional. Probabilidad de B A representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B A como B dado A, o como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno les afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes y la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Dos eventos son dependientes y la ocurrencia de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. Ejemplo de control. Un investigador médico desea seleccionar dos marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien y el segundo marcapasos también funcione bien. Utilice los siguientes supuestos. Vamos a mover esto un poquito. Suponga que las dos selecciones aleatorias se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Supongo que las dos selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Antes de proceder, y para tener mayor claridad, sería útil visualizar los tres marcapasos que funcionan bien y los dos marcapasos defectuosos como se muestra a continuación. Bueno, defectuoso y defectuoso. Si los dos marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las dos selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el mismo. Cada selección hay tres marcapasos que funcionan bien y dos defectuosos. De manera que tenemos probabilidad de A, funcionan bien, defectuoso, y para la probabilidad B. Probabilidad del primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. 3 entre 5 por 3 entre 5 nos da 9.25. Vamos a comprobar. Les da 9.25, nos debe dar un resultado de 0.36. 0.36 es correcto. Si los dos marcapasos seleccionados
Se seleccionan al azar sin reemplazo, las dos selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado en la primera selección. 3 de los 5 marcapasos funcionan bien. Después de elegir un marcapasos que funcione bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, la probabilidad de A es que 3 funcionan bien y 2 defectuosos, y la probabilidad de B es que son 2 bien, 2 buenos y 2 defectuosos. P es el primer marcapasos, segundo marcapasos, nos da 3 quintos por 2 cuartos, nos da 6 veinteavos, 6 entre 20, nos debe de dar 0,3, es correcto. Dice ejercicio de neumáticos. Wheeling Tire Company produjo un lote de 5,000 neumáticos que incluyen exactamente 200 que están defectuosos. Si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad que todos estén en buenas condiciones? Es dependiente, puesto que la probabilidad de la primera muestra afecta a la segunda y así sucesivamente. Tenemos muestra de 5,000 neumáticos, de los cuales 200 están defectuosos, nos da un total de 4,800. Vamos a desarrollar esta operación. Vamos a ver si nos sale de una. 4,800 entre 5 por 4,799. Así, entre 4,999 por 4,798 por 4,797 entre 4,797, cerramos paréntesis, es igual a 0,8493, correcto, por 100 es igual al 84,99. Tenemos un 84,9% de probabilidad que los 4 neumáticos salgan buenos. Pasamos a la última etapa de este video, que es el planteamiento del proyecto semestral. En nuestra primera unidad contemplamos una mejora. Nuestro planteamiento del problema es el siguiente, ¿no? El tema es la atención de solicitudes de clientes dentro de tiempo. El alcance de esta mejora se aplicará para el proceso de atención de solicitudes de clientes para verificación de alto consumo de luz. Yo soy empleado de Comisión Federal de Electricidad en el área de medición, conexiones y servicios. Uno de los servicios que brindamos es cuando un cliente se queja porque le llega mucho de luz, es un alto consumo, y nosotros se genera una solicitud en el centro de gestión de solicitudes, se nos asigna una orden de revisión, acudimos con el usuario y hacemos nuestras investigaciones. El propósito de este proyecto es reducir en su totalidad cualquier queja por atención fuera de tiempo y deficiencia en la información del cliente. Para esta solicitud tenemos unos tiempos de atención. Conforme vaya pasando el proyecto voy a ir incrementando algunos temas, dado que es un poquito complicado para mí recopilar información por el puesto que tengo, no tengo acceso a toda la información, entonces voy a estar mezclando diferentes temas o diferentes situaciones dentro de mi departamento para estarlas utilizando con lo que vaya desarrollando dentro del aprendizaje de esta materia. Para este proyecto se estará haciendo un análisis de los tiempos de atención de cada solicitud emitida por clientes en los teléfonos de atención, asimismo agilizar el proceso de asignación del personal encargado, y será medida de manera quincenal para mayor exactitud e identificar cuál es la situación que está afectando para cumplir con los compromisos. Ahorita, dentro de mi mismo planteamiento de problema, me topé con la de primer deficiencia, ya que los valores que
me están no proporcionando, los puedo obtener mensualmente. Entonces tengo que hacer bien el desglose de los mismos. Planteamiento del problema: actualmente se encuentra un déficit de la atención en las solicitudes del cliente por el consumo de energía y conexión de servicios nuevos. Agregué a este apartado para hacer más gruesa mi proyecto, las cuales tienen un plazo, como lo comentaba, de atención en 3 días en zonas urbanas y 5 días en zonas rurales. Encontramos que algunas de las órdenes se encuentran fuera de tiempo de atención, lo que genera una molestia con el cliente. Mi departamento está enfocado directamente en la atención a clientes. Dentro de los ejemplos que ahorita estoy utilizando, aprendidos en esta unidad, utilizaré el método de aproximación de probabilidad de frecuencias relativas, es decir, el número de veces que ocurrió A entre el número de veces que repetimos el procedimiento. En el mes de enero se realizaron 96 inspecciones por quejas de usuarios por alto consumo, según datos del sistema de gestión de solicitudes propio de CFE, donde arroja que 6 de ellas salieron de tiempo. Utilizando el método de aproximación y utilizando los datos proporcionados solamente del mes de enero, nos indican que debo de calcular el porcentaje de probabilidad de los 6 eventos ocurridos entre el número total de órdenes. Tuvimos 6 órdenes fuera de tiempo entre el total de atenciones, que fueron 96. Nos da un 0.0625 como valor, lo cual nos da un 6.25%. Solo el 6.25% de las órdenes fueron atendidas fuera de tiempo. En nuestro segundo ejemplo, dentro del mes de enero se realizaron 87 conexiones de servicios nuevos en la oficina de media tensión del lado oriente de la ciudad, dentro de los cuales aplican sistemas fotovoltaicos y servicios denominados de fuerza, los cuales tienen una subestación particular, de los cuales 56 corresponden a un área urbana y 31 corresponden a un área rural. Calculé la probabilidad de que un servicio escogido al azar corresponda a una zona urbana y calculé la probabilidad de que sea uno escogido, corresponda a una zona rural. En la zona urbana tuvimos 56 solicitudes de un total de 87. 56 entre 87, que fueron el número total de eventos, nos da un 64.6436 por 100, es decir, nos da un 64.37% redondeado. De igual manera, tuvimos 31 eventos en una zona rural, entre el número de casos totales, nos da 0.3563, ¿sí? Nos da total de 35.63%. En nuestro ejercicio 3, en Comisión Federal de Electricidad, dentro de la Oficina de Medición, Conexiones y Servicios, MCIS Oriente, se tienen hasta finales del 2019 un total aproximado de 399.580 usuarios en baja tensión, lo que corresponde a casa, habitación y local comercial, 110/220 volts. Y se generaron por mes 27.851 órdenes de atención en general, de las cuales 27.694, aquí estoy hablando de órdenes de cualquier tipo, no necesariamente por alto consumo ni conexión, sino podas, servicios nuevos, caída de conductores, bajo voltaje, no luz, etc. De las cuales 27.694 son atendidas dentro de los parámetros de calidad, es decir, dentro de los tiempos, y 157 están fuera de tiempo. Aquí estos fuera de tiempo se nos fueron, según los datos que me proporcionaron, por algunas horas, en su mayoría fueron por horas, y un mínimo, solamente como 35 se fueron por algunos días. ¿Por qué? Baja de personal, algunas contingencias mayores por cuestiones de clima, etcétera. Calcule la probabilidad que una orden tomada al azar dentro del parámetro de atención correcta, y calcule cuál es el porcentaje de las que no están dentro de tiempo. La probabilidad
de las 27.000, tuvimos un total de 27.851, 27.694 fueran atendidas correctamente, nos da .9943, que esto viene siendo pues el 99.43% fueron atendidas en tiempo y forma. De igual manera, 157 que desafortunadamente se nos fueron de tiempo, entre el total de la muestra nos da 5.63 a la -3, es decir, recorre 3 espacios antes del punto, después del punto, lo cual nos da un 0.5637%. Asimismo, calculé del total de usuarios entre el total de órdenes, pues, cuál es el porcentaje de usuarios que nos generan una orden. Tuvimos 27.851 entre la probabilidad de que nos genere una orden un usuario, vendría siendo el 6.97%, lo cual pues es bajo de acuerdo a la cantidad, y solo estos datos es el del lado oriente, más o menos para que se ubiquen, es del lado de prácticamente 5 y 10 a rumbo a Tecate. Sí le solicito, profesor, que me retroalimente en cuanto a la parte de mi proyecto. Mi trabajo no me da muchos valores. Tengo una idea que puedo implementar avanzado el proyecto, donde puedo incluir unas tablas de calibración de medidores que se hacen en el laboratorio, que son muestreos. Eso sí, pues se llevan, hay muestras de 2.000, 2.500 piezas, de 500 piezas. Generalmente son de 500 piezas los muestreos que se hacen. Esto es para comprobar que el medidor trabajen bien, ¿no?, cuando llegan. Entonces quizá pudiera conseguir esa información. Hay mucha información que desafortunadamente no me pueden compartir por obvias razones. Entonces voy a ver si esa parte me la pueden compartir para poder hacer un muestreo, algo muy similar a las emisiones en el caso del ejemplo del CO2 de los automóviles, para ver cuánto varían las calibraciones de los equipos, para hacer una presentación en Minitab. Desafortunadamente con estos datos no, pues es más probabilidad que otra cosa, datos muy exactos, donde pues traté de desarrollarlo de la mejor manera. En esta parte final de la presentación voy a ingresar el link de mi video, y pues muchas gracias.